Mis amados hermanos, hoy nos corresponde estudiar la pregunta número 38, que dice así: pero ¿tiene alguna importancia que Él haya sido clavado en la cruz en vez de haber padecido alguna otra clase de muerte? Pero ¿tiene alguna importancia que Él, Cristo, haya sido clavado en la cruz en vez de haber padecido alguna otra clase de muerte? Respuesta: sí, es importante, porque por ello se me asegura que Él tomó sobre sí la maldición que estaba sobre mí, pues la muerte de cruz era maldita de Dios. La cruz de Cristo fue al mismo tiempo el acto más terrible de injusticia, pero también el acto más glorioso de redención. En ella, mis amados hermanos, se encuentra la más oscura manifestación del pecado del hombre, pero también la más sublime revelación del amor de Dios. Como dice Hechos 2:23, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y sin embargo, prendido por manos inicuas, crucificado y muerto. Es decir, la maldad del hombre llevó a Cristo a la cruz, pero todo esto estaba planeado en el propósito redentor de Dios. En la cruz, mis hermanos, Dios hizo lo impensable, usó el mayor mal para traer el mayor bien. En 2 Corintios 5:21 se nos recuerda por parte del apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como dijo Spurgeon, si quieres conocer el corazón del pecado, ve al Calvario. Si quieres conocer el corazón del amor, también ve allí. Mis hermanos, la forma en que Cristo murió no fue algo accidental, no fue un detalle accidental, sino parte del cumplimiento redentor de Dios. Su muerte en la cruz tenía un significado profundo, pero también teológico. La cruz no es solamente un evento histórico, es la clave misma de la redención. Y sin la obra del Espíritu Santo, iluminando el corazón del creyente, la cruz solo parece ser una ejecución más en la historia del Imperio Romano. Pero para aquellos que han sido regenerados, es el acto supremo de amor y justicia divina. El mundo ve la cruz como debilidad, pero es allí donde Dios reveló su mayor poder, el poder de salvar pecadores sin comprometer su justicia. Así que la paradoja es evidente, amada iglesia. La muerte trae vida, la vergüenza se convierte en gloria y la aparente derrota de Cristo se transforma en la mayor victoria de todos. Por eso, como dice Albert Mohler, la cruz solo puede ser comprendida en su verdadera dimensión por aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo. Sin esa obra regeneradora, el hombre natural nunca verá en la cruz más que un trágico error judicial o una historia de sufrimiento. Pero para nosotros es la roca sobre la que se edifica toda nuestra esperanza y la manifestación más grande del amor de Dios. Pero mis hermanos, ¿por qué la cruz? ¿Por qué no otra forma de muerte? ¿Por qué Dios permitió que su Hijo fuera colgado en un madero?
una forma tan vergonzosa de morir. Y para entender la magnitud de lo que ocurrió en el Calvario, nosotros necesitamos mirar hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, porque allí Dios estableció algo profundamente significativo que nos ayuda a comprender lo que Cristo llevó por nosotros. Dios estableció en el Antiguo Testamento que aquel que cometiera un crimen digno de muerte y fuera colgado en un madero, debía ser sepultado el mismo día, pues un cuerpo colgado en el madero era maldito de Dios. Vamos todos a Deuteronomio 21, versículo 22 y 23. Deuteronomio 21, 22 al 23. Dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta ley, mis hermanos, de hecho son diversas leyes las que encontramos aquí en Deuteronomio, pero esta ley no solamente tenía un significado judicial para Israel, sino que también señalaba algo, señalaba proféticamente a Cristo. Ardel Kennedy dice así, escuchen con atención esto: ningún portador de la maldición de la ley podía efectuar la permanente eliminación de esa maldición. Pero cada uno de estos que eran colgados en el madero, cada uno prefiguraba a aquel que vendría para poner fin a la maldición de la ley. Por consiguiente, la práctica repugnante prefiguró a aquel que vendría. Y Kennedy sigue diciendo, el cadáver era colgado para ser expuesto ante el pueblo. Imagínense esta imagen, el cadáver era colgado para ser expuesto ante el pueblo como un elemento de advertencia disuasivo sobre las consecuencias de violar las leyes del pacto. Pero también se colgaban ante el Señor como el maldecido por Dios. Ahora, mis hermanos, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos ofrece varias alusiones respecto a Deuteronomio 21, 22, 23. Podemos ver su cumplimiento en distintos pasajes de los evangelios, pero las referencias más claras las encontramos en textos como Juan 19, 31 y Gálatas 3, 13, donde se destaca claramente la conexión entre la muerte de Cristo y la maldición mencionada en la ley. Por ejemplo, el apóstol Juan en el capítulo 19, 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Jesucristo, el Hijo de Dios sin mancha ni pecado, fue colgado en una cruz y ejecutado, mis hermanos, como un criminal, para llevar sobre sí la maldición que correspondía a su pueblo. Y de esta manera se identificó plenamente con los pecadores, sufriendo la condenación que todos nosotros merecemos. El Señor Jesús no solo murió en la cruz, sino que sufrió la muerte más humillante y vergonzosa que existía en aquel tiempo. La crucifixión, mis hermanos, no era solamente un método de ejecución, era una muestra pública de desprecio, un castigo que era reservado solamente para los peores malhechores. Pero en su caso, Él no estaba pagando por sus propios pecados. Cristo era inocente, sino que asumió la culpa de su pueblo. Y como fiador
Y como sustituto, Él soportó en su propia carne todo el castigo que tú y yo merecíamos, tomando sobre sí toda la ira de Dios. Lo que el pecador debía sufrir eternamente en el infierno, Cristo lo sufrió en la cruz. Su sacrificio, mis hermanos, fue completo y suficiente para pagar la deuda de aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Desde la caída del hombre, todos, absolutamente todos, han nacido bajo la culpa del pecado. Nadie, absolutamente nadie, ha podido cumplir la santa ley de Dios de manera perfecta, pues desde el vientre mismo de su madre, el hombre ha sido rebelde, destituido de la gloria de Dios. Y la ley, mis hermanos, aquí no es flexible, no es tolerante con el pecado. La ley exige obediencia absoluta y aquel que la quebrante en un solo punto es culpable de toda ella. Pablo lo expresa claramente en Gálatas 3, versículo 10 al 12. Vamos todos a ese texto, mis hermanos. Gálatas 3, versículo 10 al 12. Y te quedas allí para que leamos después el versículo 13. Pablo lo expresa así. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que la maldición de la ley no es simplemente una advertencia, mis hermanos, sin consecuencias. No, es una sentencia real que recae sobre todos aquellos que han pecado, porque la justicia de Dios demanda un castigo por la desobediencia. Ninguna persona puede alcanzar la justificación por sus propios esfuerzos, por sus buenas obras, por sus buenas acciones, ya que la ley no tiene el poder de salvar, sino únicamente de señalar la culpa, declarar la condena y apuntarte a quien es el precioso y glorioso Salvador. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia proveyó una solución perfecta: nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí leamos el versículo 13 de Gálatas 3. Versículo 13 de Gálatas 3. Leamos todos juntos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hasta allí. Muy bien, hasta allí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La pregunta que debemos hacer es la siguiente: ¿qué es lo que garantiza a los escritores del Nuevo Testamento, y en este caso a Pablo, el apóstol Pablo, sugerir, pongamos atención a esto, sugerir que este texto o este pasaje de Gálatas 3, del versículo 10 al 13, se cumple en la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo hace Pablo para vincular este texto con la muerte del Señor Jesucristo si está haciendo referencia a malhechores que eran colgados en el Antiguo Testamento porque habían cometido un crimen? Bueno, mis hermanos, Pablo no está usando este texto de manera arbitraria. Pablo no está sacando este texto de contexto para respaldar una enseñanza hacia los Gálatas. Ni siquiera Pablo está forzando este texto, ni está tratando de adaptarlo simplemente porque encaja. Cristo muere en la cruz, los malhechores en el antiguo pacto morían en la cruz. No, más bien el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, ahora comprende, mis hermanos, el misterio revelado del Evangelio, el cual había sido anunciado de antemano en las Escrituras, que hoy llamamos las Escrituras del Antiguo Testamento.
En otras palabras, Pablo reconoce que Dios en su soberanía confirió a las Escrituras, hermanos, confirió a las Escrituras aspectos tipológicos que los profetas registraron. Y dentro de estas figuras proféticas se encuentra la práctica de colgar los cuerpos de los transgresores del pacto en el Antiguo Testamento. Una acción que no solamente tenía un propósito judicial en su momento, sino que también prefiguraba realidades mayores. Todo esto, mis hermanos, entonces apuntaba, ese texto que leímos de Deuteronomio, todos estos acontecimientos de colgar a un malhechor en el madero tenía aspectos tipológicos que apuntaba hacia la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la venida del Mesías, la crucifixión de Cristo, que no fue un hecho aislado, sino el cumplimiento de todas estas sombras proféticas, demostrando que la maldición que recaía sobre los transgresores de la ley fue llevada de manera definitiva por aquel que vino a redimir a su pueblo. Pongamos un ejemplo de manera rápida, que creo que nos arroja mayor luz sobre esta verdad. Todos conocemos la serpiente de bronce. La serpiente de bronce que se levanta en el desierto, un evento que está registrado en Números 21 del 8 al 9, pero este evento tiene una conexión directa con Cristo y su obra en la cruz. Cuando los israelitas pecaron en el desierto, ellos fueron castigados con serpientes ardientes que los mordían y les causaban la muerte. Y al clamar ellos por ayuda a Moisés, Dios le ordenó hacer una serpiente de bronce y levantarla sobre un asta, declarando que todo aquel que la mirara con fe sería sanado y viviría. Y Jesús mismo, mis hermanos, Jesús mismo confirmó la naturaleza profética de este evento, al decir en Juan 3, 14, 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que la serpiente de bronce no solamente fue un evento histórico, sino una figura tipológica que apuntaba al sacrificio de Cristo. Así como la serpiente, mis hermanos, fue levantada para que los israelitas al mirarla con fe fueran sanados y librados de la muerte, Cristo fue levantado en la cruz para que todo aquel que en él crea sea salvo del pecado y de la condenación eterna. La conexión entonces es clara. La serpiente de bronce representaba el juicio divino sobre el pecado y al mismo tiempo el medio de salvación providenciado por Dios. De igual manera, Cristo, al ser colgado en el madero, se hizo maldición por nosotros, llevando en su cuerpo la culpa y el castigo de nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Mis hermanos, Cristo en la cruz sufrió lo que le correspondía a todos los pecadores. Cristo nos lleva de la condenación a la gracia, y ahora por su sacrificio los que creen en él son hechos hijos de Dios, herederos de su gloria y partícipes de la vida eterna. Lo que tú y yo merecíamos fue puesto sobre Cristo, y lo que él merecía nos ha sido dado por gracia. Esta es la gloriosa realidad de la redención. En él y solo en él se encuentra la redención de la maldición de la ley. Es por eso que él tomó sobre sí la maldición, toda la maldición que pesaba sobre su pueblo, y la cargó completamente sobre su cuerpo. Amados hermanos y amigos, Cristo fue contado entre los malditos.
y sufrió el juicio que merecíamos. No quedó ni una gota de ira para los que creen en Él, porque Cristo la bebió hasta la última gota. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Niños, le hablo a los niños. En Cristo ustedes encontrarán un Salvador fiel. Jóvenes, Él les ofrece vida eterna y dirección para sus vidas. Hombres y mujeres, Él ha llevado todas nuestras cargas y nos ha dado paz con Dios. Vengamos entonces con fe, con gratitud en este día. Mis hermanos, la cruz está vacía, Cristo ha vencido y en Él tenemos seguridad eterna. Amén.